Hola a todos. Vamos a esperar un poquito a ver si YouTube os va notificando. Había otro vídeo preparado ahora con su carátula y todo, pero se me ha ido. Todavía no soy muy ducha en hacer directos, así que me tenéis que perdonar. Voy a conectarme también con el ordenador para verlo al mismo tiempo por la pantalla, que así puedo leer vuestros comentarios. A ver, un segundo. Ahí. Vale. Bueno, pues ya somos por aquí 73 personas. Y nos queda nada, ya son las 8 en punto para empezar. 126 personas tenemos por aquí. Bienvenidos a todos. Hola, Oraima, Mari Carmen, Liliana, Isabel desde Madrid, desde Fuenlabrada, Miren, Odalis, Ana, Beatriz. Bueno, bienvenidos a todos. Lo primero que os voy a decir, además así hacemos un poquito de tiempo para que el resto de gente vaya entrando, es daros las gracias por la acogida que ha tenido el último tutorial que hicimos. Lo tengo aquí porque además es que lo uso un montón. Es la funda para gafas, esta que va acolchadita y que tiene, lo más interesante es este colgador. La llevo al cuello cuando voy por casa y así no llevo las gafas en la mano, porque solo las necesito para cerca, y sobre todo no las llevo colgando porque me da siempre un poco de miedo que se golpeen. Entonces, bueno, pensé que al colocarle el colgador este iba a ser muy práctico y efectivamente, bueno, no solo os ha gustado y el vídeo ha tenido un montón de visualizaciones en YouTube, sino que ya sois muchas personas las que me habéis mandado fotografías de vuestro propio estuche de gafas. Así que feliz de que os haya servido, de que os sea útil, y estoy viendo unos modelos súper bonitos con unas telas muy monas y con unas combinaciones muy lindas. Muchísimas gracias por la acogida, ¿vale? Ya veo que hay aquí más gente de Madrid, de Parla, de Sevilla. Bueno, 265 personas conectadas, me parece una maravilla. Antes de entrar en materia, dejamos un poquito de tiempo y os cuento dónde he estado esta tarde, a principios de la tarde, porque vengo totalmente emocionada. No sé si sabéis que hay una exposición ahora mismo en Madrid, en Alcobendas, donde se están exhibiendo modelos del gran Lorenzo Caprile. A mí me parece un diseñador y un creador absolutamente fascinante. Seguramente os suene su nombre porque sabéis que es uno de los que... de los jurados de Maestros de la Costura, que lleva ya 5 ediciones. Además ha vestido a numerosas personalidades, entre ellas a la familia real española, y en este momento la exposición sobre todo reúne piezas que él hace para funciones de teatro. Entonces los trajes son absolutamente espectaculares. He subido algunos a nuestra cuenta de Instagram. Si quieres verlos, están ahora mismo en Stories. Nuestra cuenta es @menudonumerito en Instagram para que le echéis un vistazo porque son algo fascinante. Me imagino que trabajar en ese tipo de diseños y de proyectos debe ser súper creativo, porque aparte de la parte de documentación que debe de llevar para hacer ese vestuario de época, el encontrar los materiales y el dejar volar la imaginación y combinar las telas de esa manera me parece algo fascinante. También están allí los trajes 3, he visto, que yo sepa, que ha usado Ana Igartiburu para las campanadas en la 1 estos últimos años, en rojo, por supuesto, ya sabéis que es su color fetiche, diría yo. Son absolutamente maravillosos. Verlos de cerca te produce un poco de frustración porque a mí lo que me dan ganas es de tocarlos y de verlos por dentro, como están construidos, pero es fascinante poder verlos tan de cerca. Y luego también hay otros trajes de alfombra roja, de actrices que han llevado a la gala de los Goya, por ejemplo. Había uno de Silvia Abril en blanco, precioso, con un volumen increíble en la parte de delante. Bueno, a mí me parece que merece muchísimo la pena ir a esta exposición. Se llama Tras el telón y está en el Centro de Arte de Alcobendas, en Madrid, en las afueras de Madrid.
Si os apetece, podéis googlearlo, Centro de Arte de Alcobendas, exposición Tras el telón, y yo creo que merece muchísimo la pena. Así que esa es una sugerencia para la gente que tenga la oportunidad de ir a verlo. Yo no me lo perdería, sobre todo porque el talento de ese gran creador que tenemos, ¿no?, de Caprile, me parece que si tienes la oportunidad de estar cerca, yo creo que es algo que no hay que perderse. Bueno, pues dicho esto, si os parece, hola desde Chile, perdonadme un segundo. Dicho esto, sí, Richard, se quedará grabado el vídeo. Todos los directos se quedan grabados. A mí me hace ilusión que estéis conmigo en directo porque puedo leer vuestros comentarios, o por lo menos algunos de ellos, no siempre todos, porque pasan muy rápido, pero sí que algunos de ellos me hace ilusión saber que estoy conectada con tanta gente al mismo tiempo y que podemos interactuar, pero de todas formas se queda grabado para que, bueno, pues de lo que hablemos aquí, pues quien quiera consultarlo, bienvenido sea. Como sabéis, el miércoles o el jueves de esta semana pregunté qué temas os interesaban para tratarlos en un directo. Había muchísimas sugerencias, algunas de ellas he tomado nota para hacer tutoriales, porque ya os comenté, creo que fue en el primero o en el segundo directo de este año, que yo no me veo capaz de hacer un cose conmigo o de coser en un directo, porque bueno, me parece que la infraestructura que tengo y el nivel de concentración que necesito no es el que yo puedo daros, así que coser cualquier cosa en directo para mí bastante complicado, así que vamos a dedicar los directos a hablar sobre algún tema. Y el que he elegido para hoy, ya lo habéis visto en el título, vamos a hablar sobre holguras en los patrones. Hay mucha gente que me ha preguntado sobre esto, entonces, pues si os parece, hablamos de eso. Vamos a empezar definiendo qué es una holgura. Y una holgura, cuando hablamos de un patrón, es la diferencia que hay entre lo que mide realmente tu cuerpo, tu contorno de pecho, tu contorno de cintura, tu contorno de cadera, y lo que mide realmente la prenda que estás vistiendo. Esa diferencia, esos centímetros, es lo que llamamos holgura. No sé si me veis, bueno, me pongo un poquito de pie, por ejemplo, este jersey que llevo, veis que es súper amplio, ¿vale? Pues mis medidas estarían aquí, ceñidas a mi cuerpo, y la holgura sería lo que me sobra de tela en la prenda que llevo puesta, ¿vale? Bueno, es un poco chapucero enseñarlo así, pero quería que os hicierais una idea. Yo creo que es muy gráfico, ¿vale? Entonces, ¿por qué añadimos holgura a las prendas? Bueno, primero para que nos podamos mover. Si nos tomamos medidas, si nos confeccionamos una prenda con esas medidas exactas, quizá nos la podríamos poner si lleva una cremallera o si lleva botones, pero desde luego no podríamos movernos cómodamente sin que la prenda reventara por algún sitio. Y luego también la holgura depende del diseño de la prenda, ¿vale? Este jersey mismo que llevo puesto es muy amplio, tiene una holgura muy grande, ese es su estilo, es un jersey ancho. Y luego hay otras prendas que tienen muy poquita holgura, pues porque son más ceñidas al cuerpo. Entonces, definición de holgura, la diferencia que hay entre tu medida real y la medida que tiene la prenda. Esos centímetros de más son holgura. La holgura que vamos a ir añadiendo a los patrones que podemos trazar con nuestras propias medidas varía principalmente del estilo y también de lo que te guste. Ya sabéis por las prendas que yo he confeccionado en el canal, a mí me gusta vestir con ropa amplia, cómoda, no me gusta marcar nada y me gusta en verano vestidos que sean frescos y en invierno, bueno, ya habéis visto el jersey que llevo, ¿no? Entonces yo siempre voy a añadir mucha holgura a mis prendas. A quien le guste vestir más ceñido solamente tendrá que añadir la holgura necesaria para que al moverse, al sentarse, al agacharse, esa prenda no reviente y no se abran las costuras, ¿vale? Pues esa es la definición y esos son los dos tipos de holgura que tenemos que tener en cuenta. La de holgura de movimiento, podríamos llamarla, no sé exactamente si recibe ese nombre o no, y luego la holgura dependiendo del tipo de prenda. También la holgura depende, o sea, del estilo de la prenda, también depende del tipo de la prenda. Por ejemplo, si llevamos una camisa, esa prenda llevará una holgura, y si llevamos un abrigo, que debajo tenemos que llevar probablemente un jersey de cuello alto o una chaqueta o lo que sea, el abrigo tendrá más holgura puesto que debajo vamos a llevar prendas. Es distinto eso a una camisa que llevemos pegada directamente al cuerpo, que puede ser casi como nuestra segunda piel, ¿no? Entonces, bueno, depende un poco de qué os guste, de qué estilo tengáis
y, y de qué tipo de prenda estéis llevando. La holgura no se añade a todas las medidas del patrón, se añade solamente a los contornos, al contorno de pecho, de cintura y de cadera, en el caso de que estemos hablando de un vestido, una falda, una blusa, y si estamos hablando de un pantalón, evidentemente cintura, cadera, y luego el contorno de rodilla, de tobillo, de pierna, dependiendo del modelo que queráis usar. Pero sobre todo, y esto quiero hacer hincapié porque yo soy muy de hacerte la ropa que a ti te gusta, no lo que se lleva ni lo que te sienta bien, sino lo que de verdad te gusta. Sobre todo depende de lo que quieras, de qué estilo de ropa te guste vestir y de cómo quieras estar, de cómoda o de ceñida. Eso ya es una cosa totalmente personal. Para mí no está relacionado con tallas, yo creo que cada uno se puede poner lo que le guste y con lo que se sienta cómodo. También, por ejemplo, en camisas influye el contorno de brazo o el contorno de muñeca, entonces principalmente son los contornos. No añadiremos centímetros de holgura, por ejemplo, al largo de talle, ¿vale? A la diferencia, a la medida que tenemos desde aquí hasta la cintura. Ese es el largo de talle, ahí no añadimos centímetros porque aunque la prenda sea más ancha o más estrechita, nuestro largo de talle no varía. Entonces, la holgura se añade a las medidas de contorno, eso tiene que quedar claro. Y tampoco se añade a todos los tipos de tela. A la tela plana sí, la tela plana es la tela normal, por ejemplo esta que llevo yo aquí en mi pañuelo, que es un lino, y la tela de punto, la tela elástica, la tela de licra, a esas prendas no se les añade holgura, es más, se les resta centímetros dependiendo de la elasticidad de la tela para que quede ceñida al cuerpo, que es para lo que están pensadas ese tipo de telas. Tengo aquí mi chuletilla que me la voy mirando para que no se me pase nada. Entonces, para añadir holguras a un patrón, imaginaos por ejemplo el patrón del cuerpo base, nos mediremos el contorno de pecho, el contorno de cintura y de cadera y añadiremos ahí los centímetros que queramos. Tener en cuenta que si yo tengo un contorno de pecho de 90 centímetros y quiero que me quede bastante holgada, me voy a poner la cinta métrica alrededor del pecho, voy a añadirle esos centímetros, ver que me queda holgadita y entonces esa es la medida que yo luego tendré que dividir entre 4 para trazar la mitad del patrón del delantero y la mitad del patrón de la espalda, que es como trabajamos en piezas que son realmente un cuarto de nuestro cuerpo. Cuando añadimos mucha holgura a una prenda, por ejemplo, a una blusa, tenemos que tener en cuenta que también tenemos que bajar un poquito la sisa, porque si hacemos una blusa demasiado ancha y mantenemos la sisa original de nuestro patrón base, se nos va a quedar de aquí muy pegada, la blusa nos va a venir como hasta aquí de ancha y la sisa se nos va a quedar muy pegada al brazo. Entonces tenemos que bajarla un poquito, pues que esté en consonancia con el ancho que le hemos dado a la prenda, con la holgura, para que nos quede cómodo. Todo esto es cuestión también de práctica, de que vayas viendo qué prendas son las que te gustan, y una buena forma de averiguarlo es yéndote a tu armario, viendo cuáles son tus prendas favoritas, qué medida tienen, y confeccionando a partir de esas prendas favoritas que sabes que te sientan bien y que son cómodas, pues vas añadiendo la holgura que quieras a los patrones base con respecto a los cuales vas a trazar las nuevas prendas que te vas a hacer. Yo creo que ahí ha quedado claro. Entonces, no os puedo decir unos centímetros exactos de holgura para cada tipo de prenda. Por ejemplo, una falda recta que queramos que nos quede ceñida, puede ir la holgura desde 1 centímetro hasta 3 o 4 o 5 incluso en la cadera, porque eso no tengo ninguna tabla. Seguramente en Google hay alguna tabla de holguras colgadas, indicadas. Yo siempre me guío, como me hago ropa para mí, yo siempre me guío pues por lo que a mí me gusta, cogiendo una prenda de mi armario o simplemente con la cinta métrica, poniéndomela en el contorno que quiera medir, añadiendo ahí los centímetros y luego me fijo en la cinta, lo que marque, y así es como lo hago. Como os digo, seguramente hay tablas de holguras, se llaman así, y a lo mejor os pueden servir. Yo como me confecciono para mí y a medida, pues ya os digo que lo hago un poco como a mí me gusta. Vale, estoy revisando mi chuleta y no tengo nada más. Hasta ahí el tema de holguras, que me imagino que este tema se podría ampliar muchísimo más, pues con una tabla de holguras
diciendo más o menos cuántos centímetros cada prenda, cada tipo de prenda, dependiendo, como os decía, de la tela también y del estilo, pero ni quiero hacerlo muy largo, ni quiero tampoco que os liaros mucho, porque ya os he dicho cómo lo hago yo y cómo creo que os pueden quedar bien las cosas, que son, bueno, simplemente con la práctica y también midiéndoos a vosotros mismos y viendo el tipo de prendas que tenéis en vuestro armario. Eso me parece fundamental. Exacto, mira, Laura aquí apunta, puedes hilvanar antes de coser a máquina y vas viendo cómo te queda. Hilvanar las prendas es algo que da bastante pereza, sobre todo desde que existen los alfileres, ¿verdad? Hilvanar a mano da mucha más pereza, pero también se puede hilvanar a máquina. Si en la máquina seleccionas una puntada larga, puedes hilvanar la prenda primero y probártela. Incluso moverte un poco con ella para ver si te resulta cómoda y una vez que ya lo tengas seguro, la coses a máquina. Un buen tip, muchas gracias. ¿Qué opino de clonar prendas? Pues me parece una opción fantástica, Ana. En el canal tenemos varios vídeos en el que hemos clonado prendas. No hemos clonado propiamente como se debería de hacer, que yo creo que la mejor técnica es coger una prenda que tengas, la prenda que quieras clonar, evidentemente, desmontarla, que es como realmente se debe hacer, y calcar cada una de las piezas. Y luego, pues, montar de nuevo la prenda y copiar ese patrón en papel y luego ya confeccionarte la prenda, ¿vale? Y así es la mejor manera de clonar. A mí me da un poco de pereza porque luego tienes que volver a coser la otra prenda. Ya no me da pereza coser, me da pereza descoser. Pero esa sería la mejor forma de clonar una prenda. Yo nunca me he atrevido con prendas que tengan demasiadas piezas. Por ejemplo, pantalones tipo palazzo y tal, sí que lo he hecho, porque al fin y al cabo no son más que 4 costuras y poco más. A lo mejor la cintura puedes no desmontarla porque la puedes medir bien y creo que esa pieza no haría falta. Pero la manera correcta, yo creo que, bueno, más que la manera correcta no lo sé porque yo no soy ninguna eminencia en esto, pero yo creo que la manera en la que puedes acertar más es deshaciendo una prenda, o sea, desmontando una prenda. Hola Mar, desde Canarias. Desmontando una prenda, sacando ese patrón y luego volver a coser esa prenda. Patrón de una falda de flamenca, no, Mercedes, no tengo ninguna experiencia cosiendo trajes regionales y trajes de flamenca. Para mí eso son palabras mayores. Hola Toñi, hola Cami. Otra cosa que me habéis preguntado sobre patrones, había una persona que me decía, ¿por qué no hablas de los símbolos que vienen en los patrones de la revista, los patrones comerciales? Porque tengo cierta dificultad interpretando esos símbolos. Entonces, yo sabéis que hago los patrones base míos propios, que también utilizo los patrones del Corte de Oro, pero he estado mirando en mi armario y tengo algunas revistas de patrones y me he estado fijando precisamente en los símbolos que utilizan. Y para comprender los símbolos que hay en los patrones, os voy a enseñar un patrón comercial, por ejemplo. Todos estos símbolos que aparecen en las revistas de patrones están explicados, al menos en las revistas que yo conozco y que yo he manejado, las revistas principales del sector, pues como Burda, Patrones o Fiber Mood. A ver si encuentro ahora la página, que la he perdido. Están explicados en la propia revista, ¿vale? Veis que aquí pone leyenda y luego cada uno de los símbolos están aquí y al lado está la explicación de cada uno de ellos. Esto sería para la revista de patrones de Fiber Mood y, por ejemplo, para la revista Patrones, que también la tengo aquí. Aquí abajo en este recuadro también se indican los símbolos que vais a ver en los patrones y se dice lo que significa cada uno de ellos. Entonces, si no entiendes los símbolos que hay en los patrones, a ver que voy a buscar otro por aquí, todos esos símbolos que hay,
siempre vienen explicados en la revista. O sea, es cuestión de irse al final, que es donde vienen las instrucciones para coserlos, y ahí siempre, por lo menos las revistas que yo conozco de patrones, vienen explicados lo que significan. Bueno, aquí me dice Mar que ya le ha llegado su libro del corte de oro. Sí, Mar, vamos a hacer más tutoriales del corte de oro. No dejáis de preguntarme por el corte de oro. Lo tengo aquí porque estoy mirando los suplementos para ver cuál elijo para el próximo vídeo, que todavía no lo sé. Esto es el corte de oro para quien no haya visto nuestros vídeos, ¿vale? Es un sistema de patronaje. Bueno, aquí este incluye, creo que son 280 patrones o 240, algo así. Y luego hay suplementos trimestrales. Hay ropa para niños, este es de niños, hay para chicos y para nosotras también, por supuesto. Entonces, me habéis preguntado muchos por este método, el corte de oro. Tenemos 4 vídeos en este canal. Si ponéis el corte de oro menudo numeritos van a salir esos vídeos, ¿vale? Y vamos a tener más. Si a alguien le interesa, podéis mirarlo en la página web tuspatronesderopa.com. Tenemos un código de descuento especial para seguidores del canal. Cuando vayáis a hacer la compra, si os apetece, hay una parte donde dice código. Si ahí introducís la palabra menudo numerito todo junto y en mayúscula, os hacen un descuento, creo que del 10%, ¿eh? Pero esto, si tenéis alguna duda, en la página web tienen teléfono y tienen email. Me dice Cecilia que es un poco caro. Bueno, Cecilia, depende también de si le vas a sacar rendimiento o no. A ver, son 240, 280, no me hagáis mucho caso. Patrones los que se incluyen. Si tuvieras que comprar esos patrones uno por uno, bueno, no quiero ni calcular lo que costaría. Un patrón aproximadamente puede estar entre 7 y 15 euros, ¿vale? Un patrón descargable en PDF. Estándar, no está hecho a la medida de tu cuerpo, es un patrón estándar que dependiendo de cada revista, el tema de las tallas a mí es algo que me sienta un poco mal porque nunca sé la talla que tengo dependiendo de qué revista de patrones. Entonces, si vas a coser solamente uno de los modelos del corte de oro, pues evidentemente te sale carísimo, carísimo, carísimo. Si vas a coger el corte de oro y te vas a hacer toda la ropa de una temporada o te vas a hacer no sé cuántos modelos para ti, para tus niños, pues entonces a mí no me parece nada caro. Y sobre todo me parece que la forma de hacer los patrones se adapta para mí mucho mejor a tu cuerpo que un patrón comercial. Evidentemente, si te haces el patrón a medida, siguiendo un curso de patronaje, etcétera, etcétera, te va a quedar perfecto también, pero yo los que me he hecho con el corte de oro, la verdad es que fenomenal. Para las muy novatas, ¿vale el corte de oro? Pues verás, Yoli, depende un poco de tu destreza. Yo recomendaría que ya supieras coser un poco, evidentemente, que hayas hecho alguna prenda, pero si tú ves los vídeos que tenemos en el canal, están explicados desde cero, ¿vale? Entonces, el corte de oro lo que te da es el patrón de la prenda. Tiene muchísimos patrones, como te digo, y te da el patrón de la prenda. Y luego te permite que puedas ir combinando esos patrones. Por ejemplo, una blusa la puedes convertir en un vestido que te guste le puedes cambiar la manga y ponerle el de otro modelo. La verdad es que el sistema tiene muchísimas posibilidades. Y luego tiene también, igual que hemos visto, los patrones de revista, tiene una tabla de símbolos y siguiendo esa tabla de símbolos pues encuentras las indicaciones para unir las piezas. Si te vas a hacer una falda recta, no tienes más que 2 piezas, delantero y espalda, y va a ser súper fácil montarla. Una cinturilla también probablemente, ¿vale? Si te vas a hacer una chaqueta que pueda tener 10 piezas, a lo mejor tienes un poco más de dificultad. Yo he empezado con cosas muy básicas porque lo que quería era mostrar que realmente el método es sencillo y tiene muchísimo potencial. Entonces, bueno, si tienes alguna duda y quieres saber más información, mírate nuestros vídeos, pones el corte de oro menudo numerito y te salen. O métete también en la página web tuspatronesderopa.com porque ahí también tienen vídeos explicativos, cómo funciona el sistema, y el comercial que hay en España, que es la sede donde yo obtengo mi corte de oro,
sabe mucho sobre el tema, sabe sobre trazar patrones y él te puede orientar muchísimo. Me dice Marga, el corte de oro es un patronaje fácil. Exacto, sí. Sí, es un patronaje fácil y sobre todo a mí al principio me daba un poco de reparo porque yo decía, es imposible que con solo 2 medidas te salga una prenda. ¿Qué pasa con la cintura? ¿O qué pasa con otras medidas, ¿no?, que tomamos en un patronaje estándar para hacernos una prenda? Y bueno, la verdad es que funciona, funciona. Está basado en el método, en la proporción áurea, bueno, las partes de nuestro cuerpo siempre están proporcionadas, ¿no? Se basa en eso. Y yo, las prendas que he confeccionado hasta ahora, la verdad es que me han ido fenomenal. ¿Dónde guardo mis patrones?, me dice Ana. Pues mira, Ana, lo que hago es que tengo una percha de las de, bueno, una no, tengo ya varias porque tengo unos cuantos patrones, de las de colgar las faldas, que tienen unas pincitas, ¿vale? Y ahí los cuelgo dentro de mi armario, tengo ahí un trocito donde no tengo ropa y los voy colgando ahí. Cuando, cuando lo tengo, por ejemplo, en papel más finito, hay veces que los doblo y si no, los guardo colgados y así no se arrugan. De todas formas, aunque se arruguen, se puede pasar una plancha con un paño blanco, o sea, un paño de algodón por encima y, y puedes quitarle ese poquito de arruga que se te pueda formar. Hola Mercedes, Patricia, no pasa nada que entraras tarde, no pasa nada. Cuando acabemos te metes otra vez y lo ves desde el principio. Noelia, para precio y tal, no lo sé porque no sé ahora mismo qué precio tiene porque estaba de oferta y ahora ya no sé si tienen la oferta o no, pero puedes verlo en www.tuspatronesderopa.com porque además tenemos un código de descuento y te sale más barato. Las revistas, ¿dónde las compro? Mira, hace un montón que no compro revistas porque ya todo lo que hago, casi todo lo que hago, lo hago del Corte de Oro o lo hago con mi propio patrón, pero en kioscos normales suelen tener, por lo menos en Madrid, suelen tener revistas. Pepi dice que no escucha nada. Yo creo que eres la única, Pepi. Mira a ver si puedes subirle el volumen a tu dispositivo porque el resto de gente yo creo que oye bien. Bueno, un saludo para Isla Margarita también. Bueno, Mercedes me dice que sí que se oye bien. Si no me oís o si no me veis bien, decídmelo porque a lo mejor puede estar fallando mi equipo. No tiene por qué ser vuestro dispositivo, pero si todo el mundo escucha, se oye bien, vale, Mónica, Patricia, ok. Ok, si se oye bien, no es de este lado de donde van mal las cosas. Vale, vale, genial. Gracias, Ana. Mamen, gracias. Pues eso es lo que tenía para hoy. De todas las preguntas y había seleccionado eso. Me seguís preguntando por guata, estabilizador o entretela. Sé que tengo prometido ese vídeo, pero todavía no tengo aquí el material, entonces no puedo hacerlo. Y no será un directo, como os dije ya hace un par de vídeos, será un tutorial normal porque quiero poder mostraros bien el material, acercarlo mucho a cámara y que lo veáis. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre el patrón base y el corte de oro? Toda la diferencia, Yolanda. El corte de oro es un sistema de patronaje que viene así, ¿vale? Con sus patrones y el patrón base lo trazas con las medidas de tu cuerpo. Puedes ver los vídeos que tenemos sobre patronaje fácil en este canal y te puedes trazar tu patrón base y a partir de ahí transformarlo en un montón de prendas diferentes. Vale, Pepi, ok, solucionado. Genial, genial. ¿Cuántos centímetros le debo de dejar de dobladillo a un pantalón de vestir de hombre? Sinceramente, nunca he hecho una prenda de vestir ni de no vestir de hombre, nunca. Si te dicen que 3 dedos, bueno, yo no creo que haya mucha diferencia entre el dobladillo que tengas que dejar a un pantalón de hombre o de mujer, ¿no? No lo sé. Yo dejaría como mucho 5 centímetros, 4 o 5 centímetros, creo que sería suficiente una vez que ya tengas claro cuál es el largo deseado. Muchas gracias, Mari. Tesoro, me dice. Ahí.
Bueno, me dice Jacqueline que se va a hacer un gorro de satén para dormir con el pelo rizado. Ay, las que tenemos el pelo rizado, qué guerra, qué guerra tenemos con el pelo, Dios. Y todo el día con la plancha, yo por lo menos. Pues el gorro que tenemos un gorro sanitario que yo creo que te puede servir. Simple, el patrón es muy sencillo, es un círculo y luego lleva alrededor una goma elástica. Búscalo en el canal porque yo creo que ese te puede servir. Y haciéndolo de satén, dicen, no lo sé, que no se encrespa tanto el pelo. Me dice Loisa que si le funcionaría el, corte de oro para hacer prendas de vestir. Mira, Loisa, métete en la página web porque ahí puedes ver los modelos que se incluyen dentro del pack básico y dentro también de cada uno de los suplementos que van saliendo. Y ahí te puedes hacer una idea de lo que hay. Que si coso algo a mano, Laura, nada, no coso nada a mano, solamente algún dobladillo que no quiero que se vea por el derecho, cuando no uso el prensatelas de dobladillos invisibles y lo coso a mano. Me gusta coser los dobladillos a mano porque lo que hago es que ya cuando termino recojo, me voy al salón, me siento un poquito, veo la tele y ahí tengo un ratito de ponerme a coser a mano. Pero si no, vamos, si no, perdona, es lo único que coso a mano. ¿Cómo perder el miedo a cortar la tela? Me dice Irene. A ver, Irene, lo único que puedes conseguir si te equivocas, ya no en la costura, yo creo que en casi toda la vida, es aprender, ¿vale? Entonces, lo que no vamos a hacer es comprar una tela carísima, súper especial y súper difícil de coser si no tenemos experiencia cortando y cosiendo ese tipo de tela. Lo que yo hice cuando empecé fue comprar tela, sobre todo del cajón de retales de las tiendas de tela, o una glasilla, que es una tela de algodón un poco tosca, que sirve precisamente para eso. Y una vez que ya tienes experiencia cortando eso, ya te puedes meter en telas un poco más complicadas. Falda al bies tenemos en este canal un tutorial para cortar faldas al bies. Gracias, Mari Carmen. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Bueno, a ver si te sale bien ese gorro o no sé cómo llamarlo para dormir. Y sobre todo luego ya nos cuentas si es verdad que el pelo no se encrespa porque eso me interesa. Marga, tenemos un vídeo para coser polipiel y vinilo. Las telas de corcho y de pizarra, a mí nunca me han dado problema con el prensatelas de, ¿cómo se llama? El prensatelas blanco de teflón. Búscate trucos para coser vinilo y trucos para coser polipiel, porque tenemos en el canal tenemos vídeos sobre eso. Gracias, Clara. Bueno, Clara os recuerda, os lo leo porque no sé si vosotros podéis ver también los mensajes al mismo tiempo que yo, la verdad es que no lo sé. Pero aquí Clara está diciendo, importante darle a la mano de like. Hombre, claro, claro. Importante darle a like, importante darle a compartir, importante dejar comentario porque todo eso hace que YouTube valore el vídeo como un contenido interesante y así se lo muestra a más gente. Me estás preguntando de nuevo por la falda al bies, quizá no me hayas oído. Tenemos un vídeo para cortar al bies, ¿vale? Échale un vistazo. Muchas gracias, María Dolores. Muchas gracias. ¿Qué tipo de papel puedo usar para patrones? Pues mira, yo creo que el papel craft es el papel típico de envolver paquetes para mandar por correo, por ejemplo. El papel craft está muy bien porque no es muy duro, pero tampoco es el papel de seda que se te pueda romper o se te pueda arrugar demasiado. Y para guardarlo como yo lo guardo, que como os digo es colgado en el armario, a mí me parece que es perfecto. Luego tengo otro papel un poquito más fino, pero no tan fino como el papel de seda, que a mí me encanta, que lo vais a ver en los vídeos del corte de oro, porque ese papel lo venden ellos y me resulta también muy cómodo,
porque ya os digo, es un poquito más gordo que el papel de seda o el papel cebolla, que también se llama, pero no tanto como el papel craft, entonces es bastante más manejable. Muchas gracias, Aurora. Yulendis, hablamos de dónde viene el corte, de dónde viene el nombre de Menudo Numerito. Yo creo que fue el directo anterior, el del viernes pasado, que os conté cómo empecé cosiendo y cómo empecé con el canal y todo eso. Échale un vistazo porque no me quiero repetir, que la gente que ve los directos dirá, qué pesada, otra vez con ese tema. Ah, papel manila lo llamáis, vale, ok, pues me lo apunto también, papel manila. Sí, seguramente el papel de patrón reciba ese nombre. Yo lo conozco como papel cebolla de seda, los que son finitos, y el gordo papel craft. Mira, Marga también me dice papel manila, blanco para patrones. Ok, mira, ya he aprendido algo, me encanta. Me encanta. Vestidos con forro. Tengo uno solo en el canal, de un vestido blanco de una tela bordada. Puedes ver el tutorial. Bueno, a Miriam le gustaron los tutoriales sobre prensatelas. Sobre prensatelas hace un montón que no hacemos tutoriales, pero es que yo ya creo que no existen más prensatelas. Tenemos 30 vídeos de prensatelas, ¿vale? Irene, el próximo directo será el viernes que viene. En estas últimas semanas estamos haciendo un tutorial el martes y luego un directo el viernes. Lo que os decía sobre prensatelas, yo creo que prácticamente todos, yo no he visto ninguno nuevo en el último año. Todos los que le van a mi máquina, que son los que os puedo enseñar, es una máquina doméstica Singer de caña baja, yo creo que los tengo todos los vídeos. Si hubiera alguno nuevo, si saliera alguno nuevo, si inventaran alguno que sirviera para algo que de verdad tuviera, yo creo que tuviera interés y funcionara bien, pues os lo enseñaría, pero no me he topado con ningún prensatelar nuevo. No, por ahora no. Ana me dice que quiere hacer nido de abeja. Ana, yo nunca he hecho nido de abeja. Nunca, entonces no te puedo decir. Que compréis el papel en los chinos. Ajá. Bueno, pues chicas, parece que está decayendo la conversación. Yo no tengo nada más preparado para hoy. Os voy a enseñar, si os apetece, la tela del próximo tutorial, ¿vale? Que vamos a hacer la funda de remalladora. Aquí la tengo, es una tela 100% de popelín, tipo patchwork, ¿vale? Una tela plana, estampada, súper bonita, que ya está lavada y planchada previamente para no llevarnos ninguna sorpresa. Y con esta vamos a hacer la funda de la remalladora el próximo martes. Aunque no tengas remalladora, te invito a que veas el vídeo porque te voy a contar cómo vamos a tomar las medidas, y yo creo que de la misma manera que hicimos, por ejemplo, la funda para la plancha, vamos a utilizar más o menos la misma técnica para hacer la funda de remalladora. Y con esa misma técnica yo creo que puedes hacer una funda para lo que quieras, ¿vale? Para Thermomix, por ejemplo, que hay mucha gente que me ha pedido una funda para Thermomix. Yo no puedo hacerla porque no tengo Thermomix, entonces no puedo ni medirla ni luego qué hago con la funda. No puedo. Pero tomando las medidas, como te voy a enseñar en el tutorial del martes, puedes hacer una funda para remalladora, para máquina de coser, que para máquina de coser ya tenemos en el canal, ya lo sabéis. Sí, Blanca, tenemos vídeo de cómo usar hilo elástico, sí que lo tenemos. Y podéis hacer una funda para cualquier cosa, ¿vale? Entonces, ese será el vídeo del martes. Y el viernes tendremos de nuevo, pues, un directo. Y haré como siempre, os preguntaré en Facebook, en Instagram y en YouTube de qué os apetece que hablemos. Y ¿te gusta la tela, no, Mar? Me alegro, a mí me encanta. Mira qué bonita. Súper mona. Vamos a ponerle también una guata por dentro y yo creo que la voy a acolchar para que tenga un poquito de cuerpo la funda y se quede como de pie sobre la remalladora. Me dice Marga, ¿quieres comprar prensatelas sueltos y sale más caro que comprar un pack?
Le tengo que decir a Julia López que venda online. Vale, vosotras también, si vais a la tienda también. Sobre comprar prensatelas. Yo nunca he comprado un pack, ¿vale? Porque yo empecé a comprarlos según los necesitaba o según me los iba encontrando, me iba suscitando curiosidad y los iba comprando y los iba probando. Entonces nunca he comprado un pack. De todas formas, me parece que esto será como todo. Habrá packs que sean muy buenos de vendedores súper fiables y que tengan una buena calidad, y habrá packs que no la tengan. Entonces, no puedo recomendar ningún pack específico. Si tenéis la posibilidad, siempre es mejor comprar el prensatelas de la misma marca que la máquina. Sí salen más caros, evidentemente, pero tenéis detrás a un vendedor fiable, tenéis detrás a una marca, y si vais a usar el prensatelas muchísimo, yo os recomiendo que lo compréis de marca. Si lo vais a usar poquito, pues como yo hago, por ejemplo, que los compro para probarlos y para ver qué tal, pues a lo mejor no hace falta uno que sea de la marca. Pero de todas formas, siempre que lo compréis, aseguraros primero que sirve para vuestra máquina, y eso os lo puede decir el vendedor, y segundo, aseguraros de que lo vais a usar, porque si es solamente porque os produce curiosidad o porque os gusta, porque lo habéis visto en algún vídeo, pues a lo mejor no merece la pena comprar un pack completo si veis que luego no le vais a usar. Sí, bueno, hay en muchísimas tiendas te venden los packs. Yo creo que lo que hacen es encargar a un fabricante, y luego hacen el pack con los prensatelas más usuales y los venden. Me dice Lourdes que se acaba de comprar el corte de oro. Pues Lourdes, mírate nuestros vídeos porque yo creo que te van a venir bien. Si me dices que solo has cosido con burda, bueno, mira, yo creo que te vas a llevar una sorpresa, porque yo que he cosido algo con burda, nunca me han encajado perfectamente bien los patrones y siempre he tenido que retocar algo. Y con el corte de oro no me pasa. Entonces, mira, a lo mejor te llevas una sorpresa agradable. La tensión de la remalladora. Verás, Clara, yo solo tengo una remalladora, solo he usado esa remalladora, es una Singer Heavy Duty, y lo que hago con la tensión es mirarme el libro de instrucciones. Yo me imagino que igual que las máquinas de coser, cada una es un mundo, y los ajustes que hay que hacer para las tensiones vienen siempre explicados en el manual. Yo sé que da un poco de pereza mirarse el manual. Yo sé que a lo mejor os parece que me estoy escurriendo el bulto diciendo mirar el manual, pero creo que es lo más práctico y lo más efectivo. En los vídeos que tenemos sobre remalladora sí que he estado comentando las tensiones que hay que ajustar para conseguir las distintas puntadas, pero eso es mi máquina. Yo no sé si la que vosotros tenéis se parece a esta o no. Clara, esa tela que he mostrado es para hacer una funda de remalladora, que la vamos a ver, si todo va bien, si todo va bien, la vamos a hacer el próximo martes. ¿Cómo hago el corte base del vestido Merche? Mira, Katy, el corte base, lo que yo hago es desde la sisa hacia abajo, sencillamente cortar así, cortar en diagonal, ¿vale? Me mido la cadera, mido la holgura que quiero tener en la cadera, y entonces llevo la línea en forma de A gigante. ¿Quién es Julián López? Me dice María. Son unas tiendas de telas donde suelo coger las telas para los proyectos, y me estáis diciendo que no tienen tienda online. No tienen. Tienen 9 tiendas en España, creo, 8 o 9, pero online no tienen todavía. Mira, Marga dice que el burda le pone de los nervios. A mí me parece que los patrones así de revista, que haya que sacarlos, para mí, ¿vale? Para mi vista me supone un esfuerzo muy grande sacar los patrones así. Es cierto que cuando compras patrones online hay veces que puedes descargarlos en PDF y te descargas solamente tu talla, y entonces solamente pegarlos y es mucho más cómodo, pero sacar un patrón de un burda o de cualquier revista de moda a mí personalmente me cuesta mucho, porque tengo que fijar mucho la vista y acabo bastante cansada. El bolso Ana, ahora mismo no recuerdo, Mari, pero si te metes en el blog puedes leer el post del bolso Ana y ahí te va a indicar las medidas de las piezas. Probablemente la única pieza que haya será la base, que era importante que fuera tal cual, pero
pero el resto de las piezas vendrá ahí. Métete en el blog, en www.menudonumerito.com, con la herramienta de buscar pones bolso Ana y ahí te sale. No, el corte de oro no lo venden en Amazon, el corte de oro lo venden en www.tuspatronesderopa.com, ¿vale? Y tenemos un código de descuento. Si te apetece, puedes meter menudo numerito todo junto y en mayúscula y te hacen un 10% de descuento. Burda Easy es más fácil, lleva razón, Laura. Sí, Burda Easy he sacado de ahí algún patrón y es un poquito más fácil. Pero a mí personalmente me cuesta por mi vista. Yo entiendo que alguien que no use gafas o que no tenga la vista cansada, como yo la esfuerzo mucho a diario, entonces a mí me cuesta. Pero bueno, cuando era más joven sacaba patrones y no me costaba tanto. O sea que siempre es una opción, o sea, hacer nuestros propios patrones, comprarlos y descargarlos en PDF o comprar una revista, me parece todo igual de válido. O el corte de oro que os estoy diciendo, pues también. Lo interesante es saber qué revista o qué patrones son los que es verdad que tengas que retocar poco, que te vayan bien, que encuentres cosas que te gustan y con eso trabajar con eso, con lo que te guste y con lo que tengas a mano también, porque también hay veces que es difícil encontrar las revistas, según me estáis diciendo. No tengo ningún tutorial para estrechar vestidos. El otro día me decía alguien también en Facebook, a propósito del vídeo que hice para ensanchar un vaquero. Me decía, ¿y cuándo vas a hacer uno para estrechar? Y yo decía, ojalá, ojalá se me quedaran grandes y tuviera que estrecharlo. En cuanto a un vaquero se me quede grande, os prometo que hago un vídeo, pero vamos, más contenta que todo. Pero todavía no se me ha quedado ninguno se me queda grande. Cuando se me quede grande, haré un vídeo para estrecharlo. Mira, me dice Elena que a ella Burda se le queda grande. A mí se me quedaban pequeños, Elena. Sí. A Patricia le gusta el corte de oro, pues me alegro un montón. Mira, Clara tiene una Singer como la mía, genial. Ana me dice, yo compro revistas y no las hago. Yo tengo una cantidad de revistas y luego es verdad que muchas veces no se hace. El link para el corte de oro, www.tuspatronesderopa.com y el código de descuento, menudo numerito, todo seguido y en mayúscula. Cuando acabe el vídeo os dejo la dirección web y os dejo el código de descuento en la casilla de información. Me dice Marga que es imposible estrechar un vaquero. No sé, yo he visto por ahí algún tutorial que sí, ¿eh? Guadalupe, no te puedo recomendar una máquina para bordar porque no tengo bordadora. Entonces, no te sabría decir. Nunca he trabajado con una bordadora y no te sabría decir. Mira, Mayra tiene vicio de comprar telas. Yo creo que eso nos pasa a todas, ¿no? A ver, que levante la mano quien no haya visto una tela, la ha comprado y la tiene en el armario desde hace 2 años, 3 años. ¿Le ha pasado a alguien? Anda, María Angustia, que ha plastificado todas las fichas. ¡Wow! Eloisa, en México existe una delegación del corte de oro, pero yo no tengo la página web. Seguramente si en Google pones el corte de oro México, te sale. Bueno, veo que por aquí hay mucha gente que dice 50 años la tela en un cajón. Eso ya no me lo creo, ¿eh? Eso me parece demasiado. No sé yo. Sí, sí, lo de las telas a mí me pasa. Pero es que además cuando la vas a comprar estás tan segura de lo que te vas a hacer, de que enseguida la vas a usar, de que te encanta y luego o te gusta tanto, tanto, tanto que dices, bueno, tiene que ser algo súper especial y no encuentras el patrón o el modelo, o de repente ya no te parece tan mona o en fin. Que si el corte de oro sacan suplementos, sí, cada 3 meses sacan un suplemento nuevo y en la página web lo tienes. Mira, Luisa tiene un montón de telas de algodón. Pues yo el otro día estaba mirando los retales de algodón y digo, igual algún día cojo todos, sin ningún orden ni concierto, empiezo a cortarlos en cuadraditos y me hago una colcha de patchwork. Porque me da pena que estén ahí. Y luego hay muchas telas que le tengo mucho cariño y que me he hecho algo así que me gustaba y me sobraba un trocito. Me parece que sería una buena opción. Igual hacemos una colcha de patchwork a lo loco, así
sin planificarla, sin pensar en colores ni nada y tal cual. Qué bien, Vanessa, me dice Vanessa, mi madre cosía y nunca me llamó la atención. Desde que veo los vídeos me animé. Jo, de verdad, a mí ese tipo de comentarios es que me encanta. Porque saber que soy la que tiene la culpa de que te enganches a la costura, bueno, me hace muchísima ilusión. Me hace muchísima ilusión. Me dice, miren que parezco... Miren, ¿cuántos años me echas? ¿Cuánto crees que tengo? A ver, venga, una porra. A ver si soy una abuela o si soy joven. Dice Conchi, me gustan el olor que tienen las telas. Bueno, depende. Mari se hace mucho lío con los nombres de telas. Hicimos un directo y hablamos sobre telas. Échale un vistazo a ver si te sirve. 45, 42. Eres muy joven. Mira, Eloisa no se moja. 45, 43. 35, venga, seguid, me estáis subiendo la moral hoy, ¿eh? Mira, Elena se acerca. 40. Bueno. Me voy a ir hinchada y gorda de alegría y de ilusión. Eloisa 30, Eloisa, te has pasado. Te has pasado. Mira, colchas de retazos tenemos 2 colchas en el canal. Están puestas como mantita de bebé, pero es cuestión de ir añadiéndole centímetros. Bueno, 46, 44. Bueno. Mi cumpleaños es el mes que viene, no, en abril. Mira Magdalena. Muy bien, Magdalena, di que sí. En abril cumplo 53. 53. En abril, el 11 de abril, Carolina. ¿Que te ves muy joven? Bueno, voy maquillada, ¿eh? Voy maquillada, tengo una buena iluminación. Me subís la moral, entonces cuando me pongo aquí delante estoy como... me siento más joven. Pero... secreto ninguno. Secreto ninguno. No se te nota, me dicen Carolina. Hombre, Gloria, de la misma quinta, fenomenal. Oye, ya no estamos hablando de costura. Esto, quien entre luego a verlo y diga, voy a ver el directo, a ver de qué va, se aburre seguro, ¿eh? Bueno, sin arrugas, pero ¿qué dices, Conchi? Claro que tengo arrugas, claro que tengo. Bueno. Muchas gracias, chicas. Bueno, qué maravilla, como mucho 50, no, 53 en abril, chicas. Que estoy súper bien. Bueno, sí, Toñi, Aries. Mira, Lázaro Moreno los cumplió en octubre. No me lo puedo creer, no aparenta. Coser sienta bien, pues quizás sea eso, Patricia. ¿Te imaginas que hayamos descubierto el elixir de la juventud? Y cosiendo, mira, Mari 52, pues entonces como yo, ¿vale? Yo no voy a decir todavía que tengo 53. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Esto ha sido una chorrada que se me ha ocurrido preguntaros ahora, pero vamos, poco tiene que ver con la costura, ¿eh? Se te ve más joven. Bueno, pues será eso. Poneros a coser. A ver si convencéis a mucha gente que se ponga a coser y a ver si es verdad que coser rejuvenece. Sí, Mar del 69, sí. La costura relaja mucho y da satisfacción increíble. Yo creo que la sensación de terminar una prenda y ponértela se compara con pocas cosas, ¿eh? A mí me pasó este verano que llevaba mi kimono rojo, que habéis visto el tutorial y que además lo he compartido en Facebook en estos días, y una señora en una tienda me dijo, qué bonito kimono llevas. Bueno. De repente es como, tú ya sabes que es bonito porque lo has hecho tú, te sientas fenomenal y la tela la has elegido tú y te encanta, pero que otra persona te diga, oye, qué bonito esto que llevas, y tú digas, pues me lo he hecho yo.
Da muchísima alegría, da muchísima satisfacción hacerte tu propia ropa. Y a mí me gusta sobre todo porque, porque no tienes que estar pendiente de una talla. No tienes que entrar a una tienda y decir, en esta tienda, ¿qué talla tengo? ¿La 40, la 44, la 38? Te tomas tus medidas, te haces tu ropa como quieres. A mí me parece un inventazo. Y luego lo de pasar horas en una tienda de telas, ya no comprando, soñando, soñando con qué te vas a coser con una o con otra, eh, me parece, me parece muy chulo, me parece muy chulo. La verdad es que yo cada vez que voy a por telas, menos de 2 horas no empleo en verlas todas, en ir pensando. Siempre llevo más o menos pensado qué quiero, pero pero cuando llego a la tienda o se me va todo de la cabeza y se me ocurren cosas nuevas o bueno, es que me parece una locura. Exacto, dice Luisa, y la ropa que haces es exclusiva, exacto, sí. Bueno, a mí no me importa encontrarme con alguien que tenga la misma ropa que yo, la verdad, pero es cierto que la haces a tu medida, que la haces a tu gusto, con la tela que te gusta. Ahora hay muchas alergias de piel, por ejemplo, hay gente que no soporta la fibra sintética y va más por fibras naturales, pues eso es lo que te permite ir a una tienda de telas, comprarte la tela que te guste, que te sienta bien, que sabes que es fresquita, con la que te puedes mover y estás más cómoda y hacértelo a tu medida. A mí eso me parece un lujo, ¿eh? Porque no todo el mundo sabe coser y poder hacerte lo que te apetece. La calidad de los tejidos. Yo también, Ana, yo cada vez más, incluso cuando me compro ropa, perdón, este jersey que llevo, pues veo que tenga un alto porcentaje de lana, porque me gustan los tejidos naturales. Y entonces es verdad que cuando compro telas me pasa lo mismo. Presentarme a maestros de la costura, Ana, ni loca, ni loca. No, porque abandonar tu trabajo, tu casa, tu familia durante 3 meses en un programa en el que yo creo, es mi sensación, que aprendería muchísimo más en una academia que en un programa así, en el que sí hay mucha costura, pero también no olvidemos que es televisión, que hay mucho espectáculo también. Eh, no me gustaría, no. De portadocumentos, Laura, tenemos un tutorial en el que hicimos los complementos del bolso Martina, lo puedes buscar por ese nombre, y dentro de esos complementos había un portadocumentos, quizá te sirva, tenía varios compartimentos. Exacto, yo también, Miriam, cuando voy a una tienda de telas me las llevaba todas. Sí, sí que hay vídeos para transformar mangas. Hay un montón de vídeos. Tenemos una lista de vídeos desde la manga básica. Hemos hecho la manga mariposa, hemos hecho la manga bullonada, la manga farol, creo también. No, la manga farol creo que también. Hay varios vídeos de mangas y de transformaciones. Exacto, Mari. A mí el tema de las tallas, ya os digo que no me gusta. Y hacerte tu modelo adaptado a tu cuerpo y no que tu cuerpo tenga que adaptarse a una prenda, que es lo que realmente pasa cuando te compras la ropa, me parece un inventazo. Mar dice, ya últimamente es un reality, fatal. Mar, yo vi el programa del pasado martes y no me gustó, así lo digo. Me parece que se le puede sacar mucho más jugo a un programa así, pero es cierto que es televisión, entonces tienen que darle darte un poco de costura, pero darte también mucho espectáculo, porque al final lo que quieren es que haya muchísimos espectadores, la televisión va de eso, entonces bueno, hay otros programas de televisión de costura en otros países que a mí me parece que aprendes más como espectador. Probablemente si vas allí como concursante, no puedo juzgar porque no he estado allí, entonces no lo sé, pero a mí me da la sensación de que el espectador podría sacarle más jugo, podría gustarle más el programa. Empecé con el patchwork, dice Carolina, perdón. Qué bien, genial, genial.
Es muy estresante, Ana, sí, sí. No, Yulendi, no coso para otras personas, no me dedico a la costura. Esto lo hablamos en el último directo, creo que también fue cuando os conté cómo empecé y no... Clara, hay un tutorial sobre uso de agujas gemelas, ya lo tenemos, búscalo, pon aguja gemela o aguja doble, ¿vale? Y menudo numerito y te sale. Vale, Mar, luego lo miro. Sí, Yoli, la audiencia es lo que cuenta en televisión. Ten en cuenta que tienen que conseguir que mucha gente vea el programa y así es como está montado. Yo, por ejemplo, otros programas que veo con ese formato, que he visto alguno, por ejemplo el de MasterChef, que tiene el mismo formato, idéntico, de hecho es la misma productora, yo aprendo más con ese, por ejemplo. Pero bueno, es que yo de cocina sé muy poco. Muchas gracias, Mari, muchas gracias. Como principiante, para empezar con vídeos de patchwork, mira, Irene, tenemos un vídeo que se llama 10 consejos o 10 recomendaciones de patchwork para principiantes, ¿vale? Y una lista de vídeos de patchwork. Entonces empiezas por ahí y hasta donde te lleve tu imaginación. El de Canal Sur, Caridad, a mí tampoco me hizo mucha gracia porque me parece que el tema es siempre el mismo, ¿no? Claro, va de moda flamenca y no lo puedo aplicar a las prendas que yo me puedo hacer. Entonces, bueno, me parece interesante, me parece vistoso, me gusta conocer el trabajo de otros diseñadores que llevaban al programa y tal, pero algún tutorial para coser licra. Tenemos un tutorial para coser telas elásticas y ese te sirve. ¿Cómo se puede saber qué aguja para cada tela? Mirando nuestro vídeo. Tenemos un vídeo que se llama tipos de agujas según la tela. Y ahí hablamos de la aguja universal, de la aguja punta de bola, la aguja para cuero, la aguja para vinilo, etcétera, etcétera. Pues Ana, me hago ropa para mí, porque antes hacía para mis niñas también cuando eran pequeñas, pero ya no se dejan. Ya tienen su propio gusto, sus propias tiendas de ropa que le gusta y ya solo para mí. Para mis sobrinas pequeñas cosí algo hace un par de años, pero como no las tengo aquí, no las puedo usar de modelo, pues tampoco las puedo hacer. Bueno, chicas, llevamos una horita charlando. Yo tengo ya hambre, tengo ya ganas de cenar, ¿vale? Así que os voy a dejar aquí. El martes nos vemos en el tutorial para hacer la funda de la remalladora con esta tela tan ideal, ¿vale? Y nos vemos eso, el martes en un tutorial y el viernes que viene nuevo directo. Pondré un mensajito por Facebook, Instagram y por YouTube, de nuevo pidiendo ideas para un directo. Iré viendo lo que podemos ver en directo que no hayamos visto ya en el canal y hablamos de eso el próximo viernes. 1.000.000 de gracias por dedicarme este ratito. A mí me pone las pilas ya para toda la semana. Me encanta conectar con vosotros y que estéis ahí mandándome mensajes, saludando desde un montón de sitios del mundo. Me parece un lujazo de verdad. Así que besazo y nos vemos el martes.